Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Hoy viajamos de nuevo al año 2007, bueno 2006, 2007 de acuerdo, para hablar de una de las películas que más ganas tenía de hablar. Una cinta marcada en el género del terror, que ya sabéis que es mi género favorito prácticamente, de acuerdo, es el que más veo, el que más me gusta, con el que mejor me lo paso, en definitiva, para contarnos una historia protagonizada por John Cusack y Samuel L. Jackson, ojito, basada en una novela de uno de mis autores favoritos de novelas como es Stephen King. Estoy hablando de la película 1408, una película que vi en su momento, ya ves, yo tenía, ¿cuánto tenía yo? Hace 13 años, no menos incluso, no sé qué edad tenía. Una película que, como digo, vi además con mi madre, me flipó, en una calidad un poco paupérrima, las cosas como son, ya sabéis cómo eran las cosas en esa época, pero a mí me flipó, me encantó, y de vez en cuando, la verdad es que la revisito y no sé, siempre me deja ese pozo de haber visto una película que me gusta, tío. Una película que encima cuando se habla del terror de los 2000 casi siempre se deja fuera, y yo creo que es algo bastante injusto, sinceramente. Porque además es una película, de acuerdo, hasta 1408, que no habla tanto como de fantasmas ni de cosas paranormales en sí, lógicamente las hay, ¿no? Es Stephen King. Más bien va de una persona intentando escapar de sí misma, ¿no? En un juego bastante psicológico que mola muchísimo y que os voy a contar, pues bueno, lo que me parece a mí esta película. Antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Pero ahora sí que sí, arrancamos y nos metemos de lleno en el hotel maldito y en la habitación 1408. Para empezar, la idea en sí, lo que es la premisa, me parece brillantísima. Un escritor que se dedica a desmontar fenómenos paranormales, un tipo que ya no cree prácticamente en nada y que convierte el dolor de las personas ajenas, el misterio, etcétera, prácticamente en trabajo. Y entonces ahí es cuando recibe una advertencia que llama mucho su atención, ¿no? No entres en la habitación 1408. Y claro, lógicamente todos sabemos cómo es el ser humano, cómo es este personaje que encima se la pela todo lo más grande, entonces va a ir y a entrar. Y ya solamente con todo esto creo que la película gana muchísimo, porque convierte en sí el escepticismo en el punto de partida del terror más brutal. Y en sí me gusta también porque casi nunca o prácticamente nunca intenta hacer al protagonista un tipo, pues un payasete, un antipático, etcétera, ¿no? Simplemente ves que es un personaje que está roto, que pasa por algo. Y eso cambia completamente cómo ves la película, tanto entre líneas como de forma clara. Lo que me lleva a hablar del personaje de John Cusack, ¿de acuerdo? Y voy a dejar algo bastante claro, y es que esta película creo que no funcionaría sin John Cusack ahí al frente del reparto. Porque hacer una película donde tú prácticamente como actor estás solo durante muchísimo tiempo es complicado. Y él consigue algo que creo que es brutal, ¿no? Mantenerte pegado a la pantalla, mantenerte dentro de la historia. Todo el tiempo prácticamente, ¿no? Porque empieza siendo algo, digamos, más tirado a lo irónico, algo más seguro, algo más distante, y poco a poco va tornando en algo que empieza a romperle. Y este proceso de cómo empieza a romperse poco a poco se siente muy real, se siente muy natural. Digamos que parece mucho más agotamiento real, ¿no? Que una especie de exageración literaria, porque realmente estamos viendo a una persona perdiendo el control de una forma bastante natural a todo lo que está pasando, y eso a mí personalmente hablando me encanta. Pero ojo, porque John Cusack no está solo, y esto me parece increíble. El actor Samuel L. Jackson sale en pantalla en esta película relativamente poco y nada. Creo que yo salgo mucho más en los vídeos de YouTube que él en la película de 1408. Pero eso da igual, porque deja una impresión enorme, consiguiendo hacer algo bastante difícil, ¿no? Convencerte de que él, el personaje de Samuel L. Jackson, sí que cree en todo lo que está pasando en esa habitación. Y no porque sea supersticioso ni nada de eso, no, simplemente porque está cansado, porque ya ha visto demasiadas muertes y ha sufrido demasiadas veces lo mismo. Y toda la conversación que tiene en el despacho de él, de acuerdo, previa a que el personaje de John Cusack entre en la habitación 1408, sigue siendo una de mis escenas favoritas. Vemos el yin y el yang, vemos a un personaje un poco más escéptico, un poco payasete también, en el mejor sentido de la palabra, que está roto, que la gente intuye que está roto, que le pasa algo, que pasa por algo, y luego al otro lado tenemos a Samuel L. Jackson, que es prácticamente la certeza de que realmente está pasando algo, ¿no? Que el tipo de enfrente no quiere ver. O sea, el personaje de Samuel L. Jackson es prácticamente la película diciéndole al protagonista que no entre en esa habitación, y bueno, tú ya sabes que lógicamente va a entrar. Y aquí está justamente lo que más me gusta, porque la habitación, digamos que nunca funciona como un lugar encantado, digamos, normal, o que sigue las reglas básicas. De hecho, creo que no parece ni tener reglas de nada, ni objetivos, ni querer nada a cambio, nada prácticamente. Simplemente está
ahí simplemente existe y eso ya de por sí da bastante miedo. Porque digamos que normalmente creo que el terror tiene lógica y aquí no, aquí la habitación parece más una fuerza, digamos, algo que simplemente te desgasta y eso me encanta. Lo que me lleva a hablar del terror psicológico, porque en sí creo que la película entiende perfectamente algo bastante importante, que no necesita en sí monstruos ni mostrar demasiado, solo necesita destruir la percepción del protagonista poco a poco, lentamente. Y eso hace que nunca sepas realmente dónde estás, qué es real, qué no lo es. Y llega un momento que simplemente dejas de intentar entender y simplemente empiezas a sobrevivir junto a él, no vivir todo lo que está pasando a su lado. Pero hablemos de algo que es, yo creo, parte importante tanto de la película como para mí, que es una película que me encanta y que siempre será una debilidad. No, a ti te puede gustar más o menos, pero para mí va a ser una debilidad, un gusto culposo. Porque para mí realmente el verdadero tema de la película no es en sí el terror, ¿no? Es el duelo, es esa culpa, es ese intento de escapar de algo que ya prácticamente forma parte de ti. Y la habitación constantemente está utilizando heridas emocionales y eso me parece muchísimo más potente que cualquier susto, ¿no? Porque prácticamente lo que hace es convertir el terror en algo mucho más íntimo y en algo mucho más personal. Pero también hay que hablar de una cosa que creo que está bastante infravalorado y que es la dirección que tiene la película de 1408. Porque creo que esta película está dirigida con muchísimo más talento del que creo suele reconocerse. Ya que creo que mantener esa tensión constante dentro de un mismo espacio durante tanto tiempo, una película 1 hora y 40 creo más o menos que dura, no creo ni que llegue, fíjate, es complicado y sobre todo que no sea repetitivo, ¿no? Es una película que siempre está cambiando y que siempre encuentra una idea nueva en sí para salir adelante. Y visualmente es un escándalo y juega muchísimo con la percepción y el espacio de forma bastante inteligente. Una percepción del espacio que está ligada muy bien también a efectos digitales que sí que es verdad que se notan bastante más, ¿de acuerdo? Pero sinceramente a mí me siguen funcionando. Es una época en la que el CGI, los efectos especiales y demás estaban como evolucionando, podríamos decir, más en el género del terror, que son 4 duros lo que costó la película. Pero a mí me sigue funcionando porque es una cinta que nunca desciende hasta el espectáculo, ¿no? Simplemente depende de la atmósfera y la atmósfera sigue siendo buenísima, por tanto lo demás es como un añadido en sí. Pero sin entrar en spoilers, me encanta que incluso al final de la película mantenga esa sensación de duda constante. Y además, a mí personalmente hablando, me encanta que existan diferentes versiones, porque creo que cambia bastante el cómo interpretas tú la historia. Y creo que pocas películas de terror ganan tanto cuando vuelves a verlas. Para mí, esta 1408 es una de ellas. Ahora bien, ¿por qué creo que esta película funciona tanto? Porque creo que esta película debería darle mucho más reconocimiento a la gente en sí, porque creo que la gente no se lo da, o creo que la gente la recuerda, pero la tiene un poco ahí y creo que hay que admirarla en sí. A mí me parece una película interesantísima, una película que nunca intenta impresionarte, simplemente quiere atraparte, meterte en su juego. Y cuando una película consigue que una habitación parezca mucho más grande y más aterradora de lo que realmente es, que cualquier monstruo, que cualquier demonio, lo que sea, para mí ha hecho algo bastante especial. Y por eso siempre defenderé esta película. En conclusión, 1408 me gusta muchísimo y sinceramente cada vez que la veo, cada vez que la revisito me parece mejor aún. Porque demuestra de forma coherente e inteligente que el terror no necesita monstruos gigantes ni nada de eso y que a veces solamente necesita una habitación, un personaje interesante y suficiente tiempo para que empieces a dudar de todo. Para mí, una de las películas de terror más infravaloradas de los años 2000. Y bajo mi punto de vista, que a mí Stephen King me encanta, nunca me pierdo un libro, es un autor que a mí me flipa desde siempre. Esta película creo que es una de las mejores adaptaciones recientes de Stephen King. No tengo duda de ello y nunca la tendré. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame, ¿qué opinas tú de 1408? ¿La has visto? ¿No la has visto? Cuéntame qué piensas de ella, si opinas lo mismo que yo o lo contrario, que yo igualmente estoy leyendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.